amigo Marcelo Arancibia, es asesor letrado de AMET Regional 10 acá en la provincia de San Juan. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana de Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a los cronistas, un gusto estar con ustedes. Bueno, Marcelo, si has estado escuchando nuestra breve introducción con respecto al tema docente. Primera consulta, Marcelo. Siendo las 10 horas 32 minutos, AMET Regional 10, ¿ha sido notificado por parte de alguna medida que puede llegar a tomar la Subsecretaría de Trabajo de nuestra provincia? Por el momento no. Bien. También hay que decir que el gobierno, el Estado, no hizo los trámites administrativos previos de SIDOR para luego tomar una decisión como declarar la ilegalidad de una medida de fuerza, como en el caso de un paro, ¿no? Por lo tanto, no sé, lo veo difícil. Sintetizando, Marcelo, ¿nos podés explicar estas medidas administrativas que debe tomar el gobierno cuando piensa empezar a declarar una medida de fuerza? Bueno, debió, una vez que fue notificado de que se iban a adoptar las medidas de fuerza, un paro, para el jueves de la semana pasada, haber, por ejemplo, llamado a las partes a una conciliación obligatoria, lo cual hace que se suspendan las medidas o las acciones de hecho que hayan tomado las partes, en este caso los gremios, el paro, sin asistencia al lugar de trabajo. Al no haberlo hecho, bueno, luego no se le va a dificultar desde el punto de vista administrativo y legal decretar la ilegalidad del paro. Otra cosa es los descuentos de los salarios. Así como el trabajador tiene el derecho de adherirse o no a un paro, y en el caso docente de la semana pasada la adhesión fue altísima, del orden del 90%, claro. Bueno, seguramente el gobierno estará haciendo, como ustedes están comentando, una valoración política de la conveniencia o no de descontar el paro, es decir, va a tener que analizar si existen o no existen razones, motivos para que los docentes se manifiesten de esta manera, reteniendo su principal el recurso, que es su trabajo, su fuerza de trabajo. También va a tener que analizar si va a sancionar o no con una multa a los gremios, porque en definitiva, si bien los gremios son los que tienen la potestad constitucional de convocar un paro, son en este caso los docentes quienes tienen el derecho y la garantía constitucional de adherirse o no adherirse. Entonces supongo que deben estar haciendo esa evaluación en términos políticos de la conveniencia o no de reaccionar en contra de los gremios, en contra de los docentes, decretando la ilegalidad del paro, o bien sancionando a los docentes, descontando el día no trabajado. Claro. Por parte, buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Daniel. Hola, Daniel. Por parte del subsecretario de Trabajo, ya muy pronto, a horas de haber finalizado la medida de fuerza del jueves próximo pasado, manifestó que este paro era ilegal, que en una instancia de paritarias no se puede llevar adelante justamente una medida, que la legislación es muy clara, que justamente la subsecretaría de Trabajo había notificado a los gremios que no podían llevar adelante esta medida de fuerza. Bueno, y dio toda una explicación. Al día siguiente ya manifestó que ya estaba cumplida esta medida de ilegalidad, que solamente estaban esperando saber la determinación de cómo se había llevado la cantidad de asistencia o inasistencia para poder tomar justamente no la sanción correspondiente a cada uno de los gremios, que esta sanción es punitoria, sabemos, ¿no? Que es una multa. Pero hoy la señora ministra de Educación, que es la primera vez que sale a hablar la ministra de Educación, porque siempre o lo hacía el secretario general de la gobernadora, el señor Achén, o el señor ministro de Hacienda, el señor Roberto Gutiérrez, de alguna forma empezaron a cambiar un poquito o a bajar la espuma de este discurso un poco bélico que tuvieron durante el transcurso de los últimos días el gobierno de la provincia. Primero dijeron que iban a descontar el día, ahora la señora ministra dice que van a analizar si van a descontar el día, no hace referencia a la ilegalidad, ilegalidad bajo ningún aspecto, y habla también de alguna forma qué es lo que piensan discutir,
habla también de, bueno, tratar de que el salario no vaya en negro, algo que en algún momento justamente el ministro de Hacienda habló de conceptos bastante duros con respecto a los docentes, tratándolo de que tenían conceptos o opiniones muy erráticas, bueno, lo que todos ya sabemos. La verdad que creo que este análisis que hizo muy apresuradamente la Subsecretaría de Trabajo va a quedar en un análisis bastante profundo. Y por otro lado te pregunto... Es decir, en el ridículo. Claro, y por otra parte te pregunto, en el supuesto caso que haya algún tipo de sanciones, ¿los gremios pueden optar por alguna otra decisión, como por ejemplo ir a la justicia? No, bueno, siempre. Lo que pasa que en este procedimiento administrativo de las sanciones de multa a los gremios por haber convocado un paro, primero tienen que probar la ilegalidad del mismo. Y claro, yo insisto que no se enderezó la actuación de la Secretaría de Trabajo para que esa legalidad se pueda dictar correctamente ahora, ya una vez ocurrido el paro. Claro. Siempre está la justicia, obviamente, para analizar y confirmar o revocar una decisión administrativa por ilegal o por arbitraria. De lo otro, bueno, me parece bien que el gobierno comience a advertir que hay un conflicto salarial en la docencia, y yo te diría que se extiende a todo el sector público. Claro, sí, totalmente. Ni hablar del sector privado, y que esto es producto de, bueno, una política económica nacional que está, no está funcionando la desinflación que lleva adelante el presidente Milei, que fue efectiva para bajar la inflación del 200 al 30%, pero que se complica muchísimo para bajarla del 30% a un dígito. Sí, claro, no solamente por las condiciones económicas que impone el gobierno, tasas altas, el planchar el dólar y los salarios, que están provocando, bueno, una baja considerable del consumo, y que, esto lleva a que la recaudación, tanto en la nación, en las provincias como en los municipios, viene cayendo abruptamente en un contexto de una inflación en dólares que ya solamente este año lleva más del 10%, claro. Lo cual, bueno, encarece muchísimo los costos de financiación, de inversión, de producción, y se está viendo en una recesión, con una inflación que, si bien en los términos argentinos es bajo, en el contexto internacional es altísimo. Sí, totalmente. Y hablando de lo internacional, con una crisis mundial provocada por Estados Unidos en la guerra de Irán, que, bueno, seguramente va a traer al mundo, y Argentina no va a estar exento de un proceso de inflación y de caída del comercio internacional, que va a terminar afectando los planes de un gobierno que, tiene la convicción de que la única manera de parar la inflación es con un ajuste. Ahora, este ajuste está generando esto que le está pasando a la provincia de San Juan. Cada vez se recauda menos, cada vez recibe menos dinero, hay la necesidad de no solamente de los docentes, del trabajador en general, de poder llegar a fin de mes, cosa que se le hace muy complicado, según las últimas estadísticas, al 80% de la sociedad argentina, donde deben estar seguramente, si no todo, la gran mayoría de los docentes sanjuaninos. Entonces, me parece bien que el gobierno comience a cambiar de perspectiva y no vea teorías conspirativas atrás de la decisión de los gremios de tomar esta medida de fuerza, claro, o de plantearse en las paritarias reclamando que de una vez por todas el gobernador acierte las prioridades, que es su muletilla de gobierno, ¿me entendés? Pero en los hechos hay un problema en este gobierno a la hora de decidir cuáles son las prioridades que necesita la provincia de San Juan. Claro. Marcelo, recalculando, por lo menos es lo que ha dado a entender a un medio de comunicación la titular de la cartera de educación. De alguna forma deja en offside, para los que nos gusta el fútbol, las declaraciones de el subsecretario de Trabajo, que realizó el mismo día jueves y también lo hizo el viernes. Fueron 2 días de declaraciones de este joven secretario que me parece que por momentos se va de boca, o alguien le dice, che, salí y pone la cara. Pero a ver, si hoy la ministra no toca el tema de la legalidad o no de la medida de fuerza, quiere decir de que
bueno, sigue quedando mal parado, ¿no? Ya lo había hecho con la declaración de aplicar el artículo de la nueva ley de la reforma laboral o modernización laboral, que no se podía hacer medida de fuerza. La justicia a nivel nacional lo frenó a ese artículo y a 81 artículos más. Hay un subsecretario que por el momento se va de Boca, ¿no, Marcelo? Bueno, seguramente yo creo que es la segunda opción que vos planteás. Me parece que lo mandan. Claro. Este es un gobierno muy centralizado, el poder. Sí. De hecho, en esto hay una ausencia absoluta de quien preside la cartera de gobierno, que es la jefa inmediata del ministro, claro, que es el secretario de Trabajo, que a la fecha no se ha pronunciado si la manera en que el secretario paró el paro de la vez pasada fue o no legal. Me parece que bueno, que este es un gobierno donde la decisión está muy centralizada, y bueno, seguramente al subsecretario se le dijo que hiciera lo que ha hecho, que anunciar públicamente sanciones que después no las va a poder, o probablemente no las pueda materializar, claro, no solamente porque no se hizo bien el trámite, sino ya que políticamente puede implicar un agravamiento del conflicto salarial. Bueno, pero hoy empieza la paritaria otra vez, así que habrá que ver cuál es la actitud del gobierno con respecto a lo que pasó la semana pasada con el paro. Claro. Marcelo, te saco de la órbita de educación que conoces y conoces mucho. Te llevo otra vez al Acueducto Gate. Bueno, en las últimas horas empezó aparentemente, primero circulaba en las redes sociales un informe, después se hizo, ya lo levantaron ya fehacientemente los medios de comunicación. A ver, vos tenés conocimiento, ya que sos el denunciante, de quién, que el gobierno de la provincia de alguna forma ha contratado a un tercero, es decir, a una empresa privada, a una consultora, básicamente, para verificar si los caños comprados para el acueducto Gran Tulum eran aptos, eran los que debían ser, Marcelo. Bueno, a ver, la denuncia penal no contempla esa parte que ha sido expuesta por un medio de comunicación sobre la base de lo informado por el fiscal de Estado de la provincia de San Juan, el doctor Dávila, que es el que representa los intereses del Estado sanjuanino y que se ha hecho parte querellante en esta denuncia del acueducto Gran Tulum. Mi denuncia versa fundamentalmente en el tema de la licitación. Y en relación a los caños, respecto a lo que se ha informado de que los mismos fueron desechados porque, bueno, fue alterado su aspecto material y no servirían para soportar la presión del agua de una obra como un acueducto. La denuncia respecto a que son caños para cloaca y no para agua potable surge de una publicación que tiene como fuente, entiendo yo, esta Fiscalía de Estado, que a su vez se basaría en información propia del OCE. Claro. Ahora, acá tenemos un problema, y es la falta de vocación de la justicia de investigar el hecho y esclarecer a la sociedad sobre estas cuestiones. Es decir, ya ha pasado 4 meses en que se hizo la denuncia penal, y el Ministerio Público Fiscal, a través de los 2 fiscales que han sido designados para investigar la causa, no deciden si formalizan la denuncia para investigar, o la archivan o la desestiman. Entonces, lo que ha aparecido en los medios de comunicación a fines de la semana pasada, de que una consultora mendocina y una certificadora internacional de primerísimo nivel, como es Bureau Veritas, manifiestan lo contrario, que esos caños sí son aptos para agua potable. Bueno, creo que a esta altura del partido debiera OCE, debiera el fiscal de Estado, debieran los fiscales de penales que investiguen la causa esclarecerlo. Pero, insisto, eso no forma parte de la denuncia, salvo que el fiscal de Estado, como parte querellante, lo haya presentado en la denuncia ampliando el objeto de la misma, cosa que no desconozco porque
Bueno, las dos conferencias de prensa que hacen los fiscales penales del tema no han sido lo suficientemente claros, precisos, para saber qué es lo que van a hacer, si van a investigar y en su caso sobre qué tópicos van a investigar. Por ejemplo, si los caños servían o no para el agua potable. Uno ve con preocupación este avance a la velocidad de una tortuga que tiene la justicia, porque, bueno, la sociedad quiere saber qué pasó con esos 100 millones de dólares que, si vos sumás la obra civil, son 200 millones de dólares. ¿Qué pasó? Porque esa obra no está terminada, se está pagando, se desconoce si esa obra está en condiciones de ser terminada, por eso debiera OCE y el gobierno de San Juan clarificar algunos puntos respecto a la sociedad. Y la justicia ya no da para más estar pensando qué es lo que va a hacer. Hay trascendido de que se ha pedido al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, efectivamente, que haga una valoración de los caños, una evaluación, pero bueno, yo estoy como ustedes, desconozco todos esos detalles porque, bueno, no se informa. Uno ve la velocidad que lleva la investigación de la causa Dornis, de la causa Andy, de la causa, bueno, la causa Libra está también un poco ralentizada. Me preocupa de que la justicia acá en San Juan obre como en la época de los Kirchner o la época de los Menem, a un paso tan aletargado que, bueno, tengamos que esperar 14, 15 años para saber qué es lo que pasó. Es decir, que la justicia obre como Europi, básicamente, ¿no, bueno, Marcelo? A ver, no te sabría decir sí o no, porque a ver, ¿quién es el mayor anestesiador de las causas penales? El hijo. Efectivamente. El hijo por ejemplo, muy rápido con Adorni, pero con otras directamente claro, tiene pero por ejemplo con los Eskenazi y YPF y los Kirchner, claro, la causa murió dormida. Exacto. Y casi tuvo que pagar 20.000 millones de dólares, claro, de una demanda del fondo Buitre Woodford por la estatización de YPF, que si el hijo hubiese investigado la manera en que los Kirchner metiendo los Eskenazi en la empresa YPF, tal vez se hubiese ganado ese juicio mucho antes, con otros argumentos, y no el tema de que impera la ley nacional por sobre el estatuto de la sociedad. Pero bueno, pero es el mismo hijo, como decís vos, que tal vez ese sentido, porque no fue designado un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Andy y en el caso Adorni, va... no como Colapinto, va como Antonelli, el que va primero, claro, en el campeonato como mundial Ayrton Senna, de Fórmula 1, a toda velocidad. Exactamente. A mí me da la sensación que la causa justamente, ¿no?, del famoso acueducto Gran Tulum está muy paralizada, está tan parada como la obra propia que lamentablemente se está pagando y sigue paralizada ya hace un tiempo largo, y que esto va a ir ahí como prácticamente van a hacer la plancha hasta el abandono, hasta que la sociedad se olvide un poco y no pase absolutamente nada, como nos tiene acostumbrada lamentablemente la justicia en la provincia de San Juan, con muchas causas donde el poder lamentablemente tiene que dar explicaciones. Pero esto es muy lamentable. Pero hay cosas que también llaman la atención dentro de la justicia, ¿no? Porque aún recuerdo cuando el señor fiscal de Estado, el señor Baigorri, dio a conocer que iba a poner 2 fiscales para apurar esta causa, para que se investigue a fondo, para que esta causa no quede justamente en el olvido, algo que estoy diciendo yo. Y está en el olvido, está muy despacio, no se han tomado medidas rápidas, urgentes, como es, por ejemplo, producir algunos allanamientos, producir, por ejemplo, el secuestro de algunos elementos informáticos, como computadoras, como teléfonos celulares de algunos exfuncionarios o algunos funcionarios todavía en la actividad que tienen que ver con instituciones del Estado. Pero llama mucho la atención que está muy rápido. Mire, me hace acordar a algunos funcionarios que están investigados en la Justicia Nacional, ¿no? Muy rápidamente ya el fiscal de Estado tiene ahora una youtuber como
una funcionaria que, si bien es cierto, trabajaba ya en el Poder Judicial, para que le levante todo lo que son las comunicaciones que tengan que ver justamente con el Ministerio de Justicia, en este caso, en lo que es justamente la a una cargo, ¿no? Sí. Que tiene que ver justamente, ¿no?, con la Fiscalía de Estado. La verdad que con la Fiscalía de la Corte. De la Fiscalía de la Corte, Fiscalía General. Exacto. De la Corte, ¿no? Que tiene que ver justamente, y uno se pregunta, ¿es tan importante la comunicación de la Fiscalía de la Corte? ¿Es tan importante, es más importante para el señor fiscal general, el señor Baigorri, que las causas avancen como deben avanzar? La verdad que muchas veces la incoherencia está a la orden del día, ¿no?, en la justicia. Bueno, el Ministerio Público Fiscal, de la mano del doctor Baigorri, ha adoptado la política comunicacional que lleva adelante la Corte de Justicia. Muchos films, muchas fotos con música de fondo, pero pocas nueces. Es decir, exactamente. Poca justicia, básicamente, ¿no? Poca justicia. Claro, se publicita la administrativa de estos órganos, reuniones, congresos, conversatorios, qué sé yo, todas esas cuestiones administrativas, pero no se da a conocer el resultado de los avances en materia de sentencias judiciales, de dictámenes o avances, digamos, en investigaciones. Así que sí, yo, como vos, estoy muy preocupado de que esta causa quede en la nada o sea utilizada políticamente sin llegar a hacer justicia y se repare eventualmente el daño que se le ha ocasionado a la provincia de San Juan, tanto en las responsabilidades penales, pero también las políticas y las administrativas. Pero bueno, yo creo que quienes están atrás del gobierno, del poder, tanto en el oficialismo como en la oposición, creo que deben poner la barra del remojo, porque la situación económica nacional se está llevando puesta al modelo político de la provincia de San Juan, que nació allá cuando la alianza explotó en el aire y dejó al peronismo como fuerza en el control, tanto del oficialismo y como de la oposición. Ese modelo, basado en un Estado que, bueno, estaba financiado por la nación, que no se preocupó en generar las condiciones para el crecimiento del sector privado, se decidió que la minería fuera una actividad que no genere recursos tributarios a la provincia, sino que una actividad exenta, subsidiada, donde los sanjuaninos ponemos plata para que se lleven el oro, seducida primero a crear, bueno, un entorno de proveedores mineros y trabajadores que con el SIGI y con la nueva ley de glaciares, bueno, se está tornando ilusorio. Y bueno, así vemos cómo el presupuesto de la provincia desde la primera colada de oro de Veladero a la fecha se ha mantenido estable, es decir, el 85-89% del presupuesto de la provincia viene de la nación, el 15-11% lo produce la provincia de San Juan, y los que pagan impuestos en San Juan ya es una naranja que ya no da jugo. Claro. Entonces los recursos nacionales con este modelo inflacionario que generaron los Kirchner y este modelo de ajuste permanente que genera Milei, bueno, hace que una provincia de San Juan que se dedica a recibir plata a la nación y destruirlo a modo de subsidio, subsidiamos todo y nos damos el lujo de subsidiar a una actividad tan dinámica y tan generadora de riqueza como es el caso de la minería. Bueno, termina en esta situación de colapso, empezás a pagar salarios por debajo de la inflación, no haces obra pública, no mantenés la red de ciego para que por lo menos el sector agropecuario mantenga su productividad y la mano de obra. Entonces, bueno, ese modelo permite que la sociedad comience a ver estas otras cosas que antes no le daba bolilla o no le daba la importancia de vida, como por ejemplo la corrupción, la impunidad, los privilegios, los acomodos. Entonces, ojo que subestimar a la gente, como hace Milei con el caso Adorni, de no echarlo del gobierno,
le está afectando en la opinión pública la imagen del presidente. Ojo que yo creo que este modelo donde la política está totalmente absorta de ver cómo hace para eliminar los glaciares que molestan a la empresa minera o establecer un sistema electoral que les permita permanecer en el poder, no vaya a ser que la gente en el 2027, como hizo en el 2023, se caliente con todo el sistema, claro, y papel tablero, y ponga fin a ese modelo que nació allá en el 2003 con Gioja Basualdo y que se ha extendido con Osego Uñac. Sí, totalmente, ¿no? Marcelo, yo te voy a hacer dos últimas, porque ayer domingo ha habido mucha información a nivel internacional, sin tocar el tema de Medio Oriente o Oriente Medio. Empieza el ocaso de los pichones de autócrata. Ayer Orbán recibió un golpe muy fuerte, y eso que tuvo ayuda de la Casa Blanca y del Kremlin, ¿no? Y de Milei. Que viajó a Hungría rompiendo una regla de la diplomacia de no inmiscuirse en los asuntos electorales. Milei va a romper absolutamente todo, es decir, ¿cómo se llama? Porque no me extraña que acá de sí, hay una especie de liga totalmente autoritaria y ultraderecha, como se llama, muy peligrosa, por cierto, pero bueno, ayer que empezó a caer un pichón de autócrata, alguien que, admiraba a Putin, por ejemplo, ¿no? Y admira. No, era el hombre de Putin en la Unión Europea. Sí, sí. Era el caballo de Troya. El más admirado por Trump de estos líderes de ultraderecha a nivel internacional. Hay que decir que Orbán fue el primer presidente de ultraderecha que llegó al poder de la mano del voto, y en 16 años, afectó seriamente la democracia, la república, y hasta la economía. Y la economía, generó no solamente autoritarismo, sino una corrupción desembosada a partir de esto, de los acomodos, el amiguismo, de eliminar la división de poderes, de tratar y maltratar y tomar el control de los medios de comunicación. Así que es muy importante lo que ayer ha pasado, porque no hablamos de un líder menor, sino tal vez el primus inter pares de la ultraderecha internacional. Así que creo que es una muy buena noticia, y que se va alineando con otras, la derrota de los seguidores de Trump en diversas elecciones en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Pero no es que en Estados Unidos se está dando de que los demócratas no están ganando apenas un poco. Les están pasando... están ganando con claridad, con contundencia. Claro, los están partiendo, disculpala, y en las propias filas del republicanismo puro, porque, gobierna el movimiento MAGA, la ultraderecha, que es como el kirchnerismo, ha cooptado a los republicanos, ¿no, Marcelo? Claro, y en las elecciones internacionales, que se dio en Canadá, o por ejemplo la última en Italia, todos los partidos que se acercan a Trump pierden. Así que, acá no pasó eso, ganó Milei gracias al salvataje económico que llevó adelante Trump para evitar la derrota de Milei, porque creo que las circunstancias económicas y políticas estaban dadas para que el gobierno nacional no ganara esa elección, y fue en este hecho inédito donde el secretario de Tesoro norteamericano Bessent compraba pesos para evitar la corrida cambiaria del dólar. Y vos fijate lo poco que nos sirven esas ayudas. Ya se han comido varias ayudas del gobierno nacional, el primer blanqueo, el préstamo del Fondo Monetario, la asistencia de Estados Unidos, el mantenimiento por los chinos del swap, y tener un problema de base económica donde, nos da la pauta de que algo no está funcionando bien en el programa económico del gobierno nacional, porque la inflación no la estás parando, está provocando una recesión que está afectando ya el empleo, el poder adquisitivo de la gente, y la sombra de una posible devaluación sigue estando ahí persistente. Y en Argentina sabemos que una devaluación puede significar lisa y llanamente la pérdida total de credibilidad hacia un gobierno. Entonces,
esto que ha pasado con Orbán debiera llamar a la reflexión a un presidente, pero bueno, creo que le estamos pidiendo peras al olmo de un presidente que, como Orbán, como Trump, sistemáticamente ataca a la prensa y a cualquiera que osa en digamos, contradecirlo o cuestionarlo. Es decir, no tienen la tolerancia, pero no por una cuestión de personalidad, sino porque es una estrategia comunicacional. Y me parece que esto es lo que los hartaron los húngaros, y bueno, decidieron hacer un cambio muy profundo y votar a una persona que, si bien viene del sillón de Orbán, tiempo atrás se abrió y tiene una postura pro-Europa, en contra de Putin, y a favor de la democracia, lo cual nos parece sumamente interesante. Te hago la última y hoy te traigo otra vez a la provincia de San Juan. Muy probablemente estemos a escaso un año o un poquito más de un año de las elecciones provinciales, porque ya hay mucho ruido de que en la provincia de San Juan se adelantarían las elecciones el año que viene para el mes de mayo, y estamos a mitad de abril, y por eso estaríamos a un año, un poquito más de un año de las elecciones del año que viene en la provincia de San Juan. Y todavía los sanjuaninos no sabemos cómo vamos a votar el año que viene. Hay 2 o 3 proyectos, o en realidad uno solo presentado, que es del bloquismo, 2 o 3 ideas por parte del oficialismo, uno que tiene que ver justamente con el orreguismo, que todavía no lo presenta, otro que puede parte justamente del diputado Usín. Bueno, de alguna forma todos coinciden en que quieren la boleta única papel. Todos hablan de una especie de paso, pero que no sea obligatoria, y otros hablan de que la banque el Estado y otro que la banquen los partidos políticos. La verdad que todo revuelto en este río político, y lamentablemente todavía a escaso un poquito más de un año, los sanjuaninos todavía no sabemos qué va a pasar con las elecciones del año que viene, ¿no? Sí, a ver, lamentablemente hay que dedicarle tiempo para tener un sistema electoral, porque estas son las cosas que hizo el peronismo en el 2023 para mantenerse en el poder, y le salió mal. Creo que esa parte de la historia del gobierno provincial y el resto de los bloques lo debieran tener presente a la hora de sancionar un nuevo sistema electoral, pero me parece que esto no va a ser posible, porque la mediocridad política en San Juan es tan grande, es tan abundante, que vos escuchás a los referentes políticos de los distintos sectores y quieren un sistema amañado para poder persistir en el poder, como en el caso del bloquismo, que busca una ley de Lena, o la especulación del gobierno provincial, que incluso les impide llegar a tener en claro qué quieren. O sea, hay una cosa increíble, que el gobierno provincial lo único que dice: queremos derogar la CIPA, porque bueno, fue un compromiso electoral, pero no sé, dejan abierto o mandan a su socio político en la legislatura, como el bloquismo, para que planteen una CIPA restringida a nivel municipal. Un peronismo que mira de ese ojo, viendo cuál sistema más le conviene, a los fines de que la elección o selección de candidatos no vuelva a llevarse puesto el partido con sus internas no resueltas entre georgistas y uñaquistas. La verdad que acá nadie debate, nadie dice nada respecto de cómo buscar un sistema electoral que permita reconstruir mínimamente el sistema de partidos políticos, sin los cuales se dificulta tener una democracia representativa. Ni tampoco se debate el tema del financiamiento. Claro. Lo que te dicen es demagógicamente que el Estado no va a pagar, pero en realidad todos sabemos que eso no es verdad, porque el que está en el gobierno usa recursos del Estado para financiar campañas y después tener financiamientos privados oscuros que luego se convierten en posibles hechos de corrupción, sí, claro, en la devolución de favores. Entonces, me parece que el tema, lamentablemente o necesariamente, hay que abordarlo, porque no tenemos sistema electoral para el 2027, pero uno ve con mucha tristeza, con mucha pena, que el debate es de una mediocridad lamentable. Allá en mi Valle, haciendo lo que manifestás,
tratan de cuidar el kiosco, así lo llaman en mi barrio, Marcelo. Marcelo, la última, ahora sí cortita, ayer elecciones en Perú. 35 candidatos, un Perú que se ha vuelto inmolador de políticos, y todavía no se sabe quién va a ser el futuro presidente y obviamente cuánto puede llegar a durar, porque allá los destituyen, los meten presos. Sí, 53.42% ya del acto eleccionario al conteo, y va Keiko Fujimori, la hija del inefable. Sí, claro, va con Alberto Fujimori. El 16.96% adelante. Miralo, claro. 16 contra el 14.55 de Rafael López, sí. Lo cual están ahí, ¿no? Sí, pero mirá lo poco que claro, son 35 claro. Candidatos, ¿no? A pesar de todo, es el despelote, disculpen la expresión a la audiencia, político. Bueno, una economía que aparentemente, gracias al titular del Banco Central, está bastante fuerte, ¿no, Marcelo? A pesar del contexto internacional, ¿no? Bueno, Perú tiene, según dicen, por la autonomía que tiene el Banco Central, estabilidad monetaria, sí. Pero eso no significa que sea un paraíso. Claro, tiene 75-80% de la economía informal. Y hay una desigualdad en la distribución de la renta espantosa. Y después, bueno, creo que lamentablemente los peruanos deben tener sus dificultades. Yo no conozco la realidad política peruana, pero me da la sensación, o si alguien a mí me preguntara, le dirían, primero resuelvan el sistema electoral, y ahí sí tiene un sentido, porque el que gana siempre en la primera vuelta con esta fracción electoral, vos fíjate, Keiko Fujimori habría ganado la primera vuelta con el 17%, 18% de los votos. Esa va a ser posiblemente la representación parlamentaria que tenga. Claro. Es decir, si gana Fujimori o gane otro en la segunda vuelta, es muy probable que no termine su mandato como pasó con los 9, 10 presidentes anteriores. Sí, porque la realidad política en el noveno en 10 años, Marcelo, esta elección. Claro, está fragmentada en el Parlamento, que ningún presidente puede hacer pie, y a la primera de cambio, al primer pecado que cometen, claro, tiene la destitución asegurada. Claro. Entonces, me parece que los peruanos debieran llegar a un acuerdo político, modificar la constitución que heredaron de Fujimori, y por lo menos darle un sentido de estabilidad al orden constitucional, porque si no, bueno, va a pasar lo que ya viene pasando en los últimos 10 años. Es muy difícil gobernar con tamaña fragmentación parlamentaria. Hay países que lo han logrado, Brasil, sí. Si bien Brasil destituyó a Collor de Mello y a Dilma Rousseff, bueno, fueron situaciones, digamos, extremos, que llevaron y aparte, a ver, Collor de Mello, ¿no? Le dieron 11 años de cárcel, por ejemplo. Claro, Marcelo, por hechos de corrupción. Y el propio Lula también fue condenado. Sí, pero Lula no fue destituido. La que fue destituida fue Dilma Rousseff. Sí, y el problema en Brasil, como en el caso peruano, es la gran fragmentación parlamentaria. Claro. Yo creo que, ojo, que los argentinos podemos ir hacia ese escenario a medida que se degraden los partidos políticos tradicionales y comiencen a aparecer otras fuerzas electorales que terminen desgranando la representación y haciendo del Congreso un lugar que o pasa lo que pasa en Perú, que la fragmentación impide la gobernabilidad, o pasa lo que pasa en Brasil, donde la fragmentación da lugar a acuerdos que no se pueden explicar públicamente. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Marcelo, te agradecemos. Te damos las gracias, ¿no? Por tu tiempo, fundamentalmente, y tu atención, y estar siempre predispuesto para conversar con los cronistas en la mañana. Muchísimas gracias, que tengas una buena semana y te mandamos un abrazo. Por favor, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, 11 horas 10 minutos. Sí, antes de ir a la pausa, Daniel, para dejar en claro algo que le preguntábamos justamente y que tiene que ver con lo que ha sucedido en la Corte de Justicia, en realidad en la Fiscalía General de la Corte, ¿no? Se trata de